Muy buenas tardes, estimadas participantes. Les damos la bienvenida desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. El día de hoy es grato presentar nuevamente a la licenciada especialista Lilian Torres Escurra, supervisora del Departamento de Enfermería de nuestro instituto, quien tratará el tema registros de enfermería. Con ustedes, la licenciada Torres. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto de escucharlo nuevamente y de participar con ustedes. Voy a compartir pantalla un momento, por favor. Ya, me escuchan perfecto, ¿no? Sí, licenciada, se le escucha y se le ve muy bien. Puede empezar. Muy bien. Buenas tardes a todos nuevamente. El tema que vamos a tratar hoy día es sobre registros en enfermería. Y de alguna manera también vamos a conocer los lineamientos que comprende la historia clínica y los cuidados que debemos tener en cada uno de los registros de la historia clínica de nuestros pacientes. Ellos va a servir, los registros de enfermería vienen a ser parte del trabajo donde se desarrolla y donde volcamos y viabilizamos la información que nosotros estamos dando a nuestro paciente, el cuidado de enfermería, todos los procesos que llevamos a cabo, la atención, el cuidado, la administración de medicamentos y todo lo que ello corresponde durante nuestro crecer, lo vamos a volcar en un registro de enfermería, manifestando o escribiendo todo lo que corresponde a la necesidad del cuidado de la población de nuestro paciente que estamos atendiendo, y en este caso, el paciente pediátrico. ¿Por qué hago hincapié en ello? Porque tenemos que partir de las características de la valoración que hacemos de nuestro paciente, qué tan alterado, qué tanta discordancia hay entre la normalidad que debe tener un niño de determinadas características del que nos está viniendo con lo que cómo está el paciente durante su atención. Y eso nos va a permitir evaluar la condición en la que está ingresando nuestro paciente, ya sea a los servicios de área crítica como emergencia o a las salas de hospitalización. Por ello, los profesionales debemos ser conscientes de su importancia y relevancia, así como conocer la adecuada forma de cumplir con ellos, de llenar adecuadamente, de formatearlos adecuadamente, porque estos registros nos van a servir de ayuda legal y son un componente de respaldo médico legal, y por lo tanto no debemos obviar información valiosa que nos va a servir para saber la condición de nuestro niño y el cuidado y las indicaciones que se dieron, y si hay concordancia entre lo uno y lo otro. ¿En qué basamos nosotros? Y en el caso me refiero de los registros de enfermería, netamente nuestra ley de enfermera, y por eso implica, obviamente, que debemos conocer no solamente los derechos que nos corresponden al saber nuestra ley de enfermera, sino también los deberes que ella nos atañe, ¿no? El reglamento de la ley de la 27669, de la ley del trabajo de la enfermera, nos explica y nos da a conocer todos los parámetros que corresponden a nuestro trabajo, que es lo que estamos comprometidas a cumplir durante nuestra labor en el país, porque es la ley del enfermero peruano, y por lo tanto vamos a responder no solamente en la institución, y en el caso de nosotros, del Ministerio de Salud a la que correspondemos, sino a todo enfermero que labora en nuestro país, bajo los lineamientos que la ley nos dice, ¿no? Y el Código de Ética y Deontología nos va a decir no solamente la parte de ética, ¿no? El trabajo honorable, el trabajo digno que debemos que nosotros hacer y manifestarlo y expresarlo, ¿no? Sino además cómo los deberes nos deben implicar incluso en una escala de valores. En cuanto al ámbito de aplicación, como decía, está basado netamente para el Perú, y el rol de la enfermera profesional está basado en un cuidado científico, holístico, integral, ¿no? De preventivo, promocional, de recuperación y rehabilitación de la salud. Todos los servicios, incluido desde la emergencia hasta la parte final en que el paciente está saliendo de alta, en todos ellos nosotros hacemos preventivo promocional. Si nos viene un paciente que viene por un accidente de tránsito, un quemado, etc., hay momentos en los que nosotros nos podemos dar espacio, y lo hemos demostrado los que trabajamos en emergencia, los que trabajamos en la UCI y los que trabajamos en hospitalización, y forma parte de nuestro quehacer, ¿no?
promocionar cuáles son las medidas de prevención o de mejora del cuidado del paciente durante la estancia hospitalaria o durante su alta. Eso es un compromiso que corresponde a nuestro quehacer de enfermería. La declaración, la ética, ¿no? Se basa netamente en los preceptos de carácter moral que, aplicados con honestidad, aseguran una práctica legal, la conducta honorable, justa, solidaria y competente de la enfermera. La deontología de la profesión de la enfermera regula los deberes de la enfermera en el ámbito de sus labores profesionales. Como le decía, la ley de la enfermera no solamente nos dice, ¿no?, cuáles son nuestros derechos, sino también los deberes que tenemos con el paciente, la familia y la comunidad en la que nos desempeñamos nuestro quehacer. ¿Qué nos dice el Código de Ética? Nos dice: la enfermera debe ser objetiva, veraz en sus informes, testimonios verbales o escritos relacionados con su desempeño profesional. Y eso no solamente lo vamos a hacer a través de un reporte de enfermería, que lo hacemos generalmente verbal, sino traducirlo en forma objetiva y en físico en un registro de enfermería que nosotros lo tenemos de acuerdo a la condición del paciente, de acuerdo a las teorías que usamos, ¿no?, o según la escala o el sistema de evaluación que vamos a aplicar. Ya después demostraré que en nuestra institución tenemos múltiples modelos, ¿no?, de valoración del paciente, ¿no?, de acuerdo a los servicios, de acuerdo a la complejidad de los pacientes, unos basados en necesidades, otros en patrones funcionales y otros según respuestas humanas. Pero todos ellos van a demostrar el quehacer de lo que encontramos en el paciente de una forma objetiva. La parte subjetiva viene a ser lo que el paciente nos refiere, lo que el familiar nos comenta del evento sucedido o de los signos y síntomas que creyó observar o ver en su paciente, pero no en la parte subjetiva de la enfermera, porque si no vamos a alterar la información que tenemos. Por eso es tan importante que nosotros contemos con implementos necesarios a través de una observación meticulosa, objetiva, a través de instrumentos como centímetro, como termómetro, tensiómetro, ¿no?, todo el oxímetro, etcétera, etcétera, monitores si la condición del paciente lo necesita, para tener un dato veraz, fidedigno y objetivo, y evitar dar información o evaluar o valorar a nuestro paciente con datos que no van dentro de lo que corresponde a su condición del paciente. En el artículo 28 nos dice: los registros de enfermería deben ser claros, precisos, ¿no?, para evitar la tergiversación o incluso la ambigüedad de los datos. Deben ser objetivos y, un dato muy importante, sin enmendaduras. Nos dice la ley, el Código de Ética, nos dice la norma técnica de historia clínica, ¿no?, y todos los documentos en donde encontremos lo que corresponde a la parte legal y a registros en historias clínicas o documentos formales, no deben haber enmendaduras. No debe usarse el liquid, que es muy común para todo el personal, e incluso forma parte de uno de los implementos, ¿no?, con el que nosotros trabajamos, porque se va a dar simplemente esa nota de enfermería o esa parte de evolución médica o del profesional de la salud que ha escrito ello, simplemente ya no está dado como valedera esa información. Por lo tanto, tenemos que evitar usar liquid o borrador para uno, malograr el formato o registro, y sobre todo generar suspicacia por qué se llevó a cabo esa enmendadura o esa negada de información. Esto debe ser realizado por la enfermera que brinde el cuidado, quien debe registrar su identidad a través de un sello. Evitemos el riesgo o la posibilidad de una información o de un registro inadecuado o falso si es que otra persona lo realiza, ¿no? En ocasiones podemos haber hecho de que dictar, mientras que hacemos un actuar, dictar lo que estamos haciendo mientras que otra persona, por falta de tiempo o por premura, nos está escribiendo. Pero de repente esa colega escuchó una palabra por otra, ¿no?, o su letra no es legible, que es otro de los factores que se tienen en cuenta en lo que son registros de enfermería y que lo dicen bien claro las normas, y se genera
el problema, y cuando hay un problema legal, la enfermera, que es la responsable, de decir, pero eso yo no dije, eso yo no puse, eso no dice aquí en mis notas, esa no fue la situación en la que estaba el paciente, pero fue la que lo escribió. ¿Y con quién fue el sello? El sello es de quien va a responder ante lo que está escrito. Por lo tanto, evitemos que alguien transcriba lo que nosotros decimos, a menos que tengamos una confianza excesiva y prácticamente ciega, y asumir lo que está escrito, ¿no? Porque el problema legal o el estudio que nos hagan o la información que se comience a investigar, no lo van a hacer el día siguiente o de aquí a una semana. Mientras que se lleva a cabo todo el proceso jurídico y toda la investigación respectiva, pues será un mes, 2 años, etcétera, y a un mes nos vamos a acordar el paciente Juanito Laguna, ¿qué es lo que tuvo? Nos vamos a recordar exactamente qué fue lo que escribimos o en qué condición estuvo, o de aquí a un par de años. No, pero si tenemos toda la información, si escribimos tal cual lo que encontramos, sin enmendaduras, con la letra clara, legible, ¿no? Sin palabras o términos o siglas que no son mundialmente aceptadas o conocidas, pues vamos a evitarnos un problema, un proceso, o simplemente vamos a salir airosas de la condición que estamos pasando en esos momentos. En el artículo 29 dice, la enfermera comete falta de ética, ¿no? Falta de ética, y ese es censurado y con sanción a nivel de el código de ética de la enfermera, cuando omite o altera la información con el fin de favorecer o encubrir a terceras personas. Si sucede un evento durante el cuidado, porque lo que nosotros hacemos es cuidado de enfermería, durante la hora, media hora, 6 horas, 12 horas, el tiempo que nos corresponde cuidar a nuestro paciente, ese debe estar tal cual, y si somos objetivas, sin la subjetividad de que si estoy con X persona trabajando o estoy con otra persona trabajando. Deben ser datos reales, fidedignos, ¿no? Y objetivos. Cuando nosotros tenemos esa información, no podemos alterarla por favorecer o para hacer daño a alguien, porque eso es sancionable, no solamente desde el punto de vista de una ley, sino incluso sancionable como persona, porque nos da a saber que no somos personas con valores, ¿no? Y el más dañado en toda esta tergiversación sería el cuidado de nuestro paciente. El rol de la enfermera nos dice, ¿no? Como profesional de la ciencia, interviene en la prestación de los servicios de salud en forma integral, es decir, bio, psicosocial, evaluar y cuidar a nuestro paciente de todo ente, en forma científica, es decir, con un conocimiento científico, el que lo estamos actualizando día a día. Hay tanta información, colegas, en la actualidad. Con esto de la pandemia, pues el gran auge de la parte tecnológica está en su máximo nivel, de modo que hay todo tipo de información, y hay que saber también lo que buscamos, que nos permite tener el conocimiento al día, ¿no? También con el cuidado tecnológico, y eso está cada vez más demostrado, ¿no? Últimamente podemos capacitarnos y capacitar a otras de cualquier confines de nuestro planeta. En cuestión de minutos estamos actualizándonos o estamos haciendo intervenciones o consultas a profesionales de mucho mayor conocimiento o experiencia. En forma sistemática y humanística en los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud mediante el cuidado de la persona, o sea, nuestro paciente, y nuestro paciente es dependiente porque es un niño. Nuestra institución es un Instituto Nacional de Salud del Niño que atiende desde horas de nacido hasta minutos que cumplan los 18 años. Y la gran población atendida es generalmente lactantes y preescolares. Por lo tanto, son niños netamente dependientes que generalmente van a estar en compañía de un tutor o de un familiar. Por lo tanto, siempre nuestra atención y nuestro cuidado y la orientación que demos no solamente va a ser a ese niño si está en condiciones, sino también a la familia o al acompañante y por ende a la comunidad donde estamos ejerciendo nuestra profesión.
Los registros de enfermería constituyen un elemento fundamental y articulador en la atención integral que se brinda en el medio hospitalario, ¿no? Al registrarlo adecuadamente, facilitan la investigación clínica y docente porque nos va a servir de apoyo retrospectivo para hacer la docencia con casos clínicos, a investigaciones respectivas, a patologías que por el hecho de ser instituto nos vienen una riqueza de patologías que normalmente no se ven en hospitales generales o en hospitales de provincias y que por ser de institución referente sí nos viene, y ahí está el aprendizaje de todos los profesionales de salud constantemente, ¿no? Debe cumplir con los requerimientos fundamentales para defendernos y defender eficazmente de litigios y retos legales, lo que les hablaba hace unos momentos. Si es veraz y objetiva, nos va a servir más bien para avalar nuestro quehacer y defendernos por si haya una confusión. Nos va a servir también estos registros para documentar de forma permanente los cuidados en un marco ético-legal, además de ser un indicador para la calidad del cuidado. ¿Cómo yo voy a demostrar, cómo yo, enfermera, demuestro lo que he hecho? No solamente a través de la satisfacción que tenemos de ver mejorar a nuestro paciente cuando nos llegue en una condición deplorable, de un compromiso de padecer una enfermedad en condiciones agudas, ¿no? Y cuando vemos la recuperación lenta, pero recuperar a nuestro paciente, no hay mejor satisfacción que tal durante nuestro turno o durante un tiempo determinado que estamos nosotros en su cuidado, sino además a través de los registros, ¿qué evidencio yo? Muchas veces decimos, ay, ha sido un día fatal, el turno ha estado terrible, ese niñito me ha absorbido todo el turno, entre aspiraciones, entre cuidado, entre sus medicamentos especiales que recibe, y etcétera, etcétera, escribimos todo lo que hacemos. Pero a la hora que vamos a leer las notas de enfermería, no traducen nada de lo que supuestamente hemos hecho, ¿no? Muchas veces vemos a la colega, al colega, que sí, que ha estado ahí permanente, constantemente, pero sus notas, y ahí viene el gran problema de enfermería, no dice nada, no demuestra nada de lo que nosotros hacemos. ¿Cómo avalamos todo nuestro quehacer, toda la riqueza que nosotros hacemos y volcamos, no solamente con el conocimiento científico, sino también con la experiencia, con la destreza, las habilidades, es decir, con las competencias que tenemos, si no lo escribimos, si no somos objetivas en lo que tenemos? Y por lo tanto, no tenemos un indicador que diga el trabajo lo estamos haciendo de tal o cual manera. Entonces, las notas de enfermería también corresponden a un indicador de la calidad de cuidado, lo que registramos y además, cómo lo registramos, con letra ilegible, ¿no? Con borrones, con manchas, con escaso conocimiento, con letras que realmente, o con siglas que no sabemos qué significa. Por lo tanto, es necesario que seamos lo más adecuados respetando las normas de lo que corresponde a la norma técnica de registros de enfermería o registros de historia clínica. Necesario contar con documentos legales que avalen el rol autónomo de la profesión, y esto avalado en todos nuestros registros, en el modelo de registro que tengamos a nivel institucional. La atención que se espera puede proporcionar al paciente el máximo más completo bienestar en todo momento, logrando los mayores beneficios posibles. Eso en cuanto a lo que es calidad de la atención, ¿no? Lo dice Donna Bedia. Otros atributos que deben tener los registros de enfermería deben ser continuos, o sea, de continuidad, ¿no? A través de la preservación de la información acerca de los hallazgos en los equipos de salud, y por eso es importante preservar adecuadamente esa historia clínica, cuidar esa historia clínica, ¿no? Evitar que esas hojas estén salidas, que no haya un orden, ¿no? Porque nos va a servir para tener un dato real de nuestro paciente. Coordinar con coordinación de los cuidados y continuidad, es estar involucrados, realizados esos registros en forma ordenada, en particular si la responsabilidad se transfiere o se comparte. Si yo tengo ordenado todo el personal, todo el equipo de salud, médicos, enfermeras, asistentes sociales, nutricionistas, etc., y todos los subespecialistas que vienen a las diferentes interconsultas, van a tener la historia clínica y la información completa y fidedigna, además de muchas veces
el reporte de la enfermera dando detalles del cuidado y de la evolución del paciente en forma oral. Hablábamos de la historia clínica, es la base del sistema de información en la atención del paciente y un medio de comunicación esencial entre los profesionales que colaboran con ella. Es estructurada y completa, nos permite evaluar retrospectivamente los cuidados y atención no proporcionada. Si yo agarro o busco una historia clínica al azar, porque estoy haciendo un trabajo de investigación, y busco, ¿no? Indago qué es lo que quiero ver, cómo estaba cuidado, cómo registraron, por darles un ejemplo, la escala Humpty-Dumpty en 100 pacientes de la atención en el servicio de emergencia. Y al buscar la información, la escala, y veo que no fue llenada adecuadamente, o que no está el formato de la escala Humpty-Dumpty, por lo tanto yo digo, hago el trabajo de investigación que no se ha llevado a cabo adecuadamente, ya sea por falta de continuidad, por desconocimiento, por las diferentes razones, pero me va a servir, esas historias me sirven de estudio para tomar medidas posteriores y mejorar la atención de nuestro paciente. Los registros de enfermedad es una documentación escrita y completa. Por el momento nosotros seguimos con el registro escrito, aún no tenemos el sistema de la historia clínica tecnológica o digital, estamos todavía en planes de ello, que de esa manera nos va a permitir evitar mala información o mala interpretación de algunas palabras. Debe tener los datos exactos de los acontecimientos, las necesidades, la asistencia al usuario, o sea, los cuidados que le hemos hecho a nuestro paciente durante cada uno de los turnos de los profesionales que han trabajado, qué es lo que ha pasado, cómo ha ido evolucionando nuestro paciente, ha mejorado o ha más bien complicado más y comprometido más su salud. De los resultados, tiene los datos de los resultados de las actuaciones de enfermería, y ahí podemos evaluar cómo describe cada uno a su paciente, y tenemos un común denominador que viene a ser nuestros formatos de valoración. Nos sirven como base legal para comprobar que la asistencia de enfermería se ha realizado según las normas aceptadas para la práctica profesional, no solamente a través de la ley de enfermeras que nos exige determinadas condiciones, sino también de acuerdo a la historia clínica de los registros de enfermería estructuradas por la institución a la que pertenecemos. Y eso implica respetar cada uno de los documentos que corresponde, o cada uno de los formatos que corresponde a la historia clínica del Instituto Nacional de Salud del Niño en el servicio donde nos toca desempeñarnos, y sobre todo los formatos generales que vienen a ser la hoja de nota de enfermería, balance hídrico, CARDEX, la hoja de registros vitales, que nos van a permitir tener es un consolidado y es un común de todos los servicios, y es muy visible para todos. Los registros de enfermería deben ser objetivos, ya les decía, de esa manera evitamos la subjetividad, y al decir objetivos lo estamos avalando a través de diversos equipos que necesitamos para dar una información real y objetiva. ¿Cómo voy a decir que mi paciente está subfebril o el paciente está con fiebre si yo no sé cuánto de temperatura tiene, ¿no? Está registrado a través de un equipo llamado termómetro, de un instrumento, si no lo tengo, no lo he usado, ¿no? ¿Cómo yo puedo decir que mi paciente se observa aumento del volumen del miembro inferior derecho, ¿no? Del muslo específicamente, comparado con el día de ayer, si yo no he tomado la medida de ese muslo ayer y menos hoy? Porque el ojo puede ser subjetivo, de repente para mi objetividad o para mi valor está aumentado, pero para mi colega no está aumentado. Entonces, cuando son datos objetivos, tenemos que registrarlo a través de los diversos equipos o instrumentos que tenemos para dar datos objetivos y fidedignos. Debe ser subjetivo sobre todo en lo que corresponde a la información del paciente. ¿Qué nos refiere el paciente? ¿Qué nos dice? Me duele la cabeza, señorita, quiero vomitar, señorita, no me siento bien. Muchas veces los niños nos dicen, otras no se callan porque no le damos la confianza necesaria para que puedan volcar su malestar o su incomodidad.
mucho más en los niños que son mayores de 5 años y que la mayoría de las veces no están acompañados de los padres. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser factibles de generar confianza en nuestro niño para que nos manifiesten sus inquietudes, sus dudas, sus miedos. Las notas de enfermería o los registros de enfermería deben ser fiables, o sea, yo no puedo ni siquiera sospechar ni tener la intención de dudar lo que me están diciendo, ¿no? Salvo que yo veo una evolución en mi paciente y en las notas o en el registro que yo estoy viendo es otra muy distinta. Por lo tanto, un registro de enfermería real debe ser fiable. No utilizar abreviaturas o símbolos, como la imagen que les pongo, ¿no? Hay abreviaturas conocidas mundialmente, ¿no? CFB, que control de funciones vitales, PA, presión arterial, TA, temperatura, BEB, vía endovenosa, etcétera, etcétera, ¿no? Mundialmente conocidas. Mientras que hay otros que por factibilidad, por rapidez, por premura, porque a mí sí, para mí significa tal, no, pero es para mí, o de repente para un grupo de amigas o colegas, pero no a nivel nacional. HCT, muchos dirán, ¿qué es esto? Y para muchos significa hidrocortisona, pero esas son sus siglas de hidrocortisona. DXM, dexametasona. Puede significar otra cosa, o de repente las siglas del apellido del paciente. Vancomicina, XLAB, H, examen de laboratorio H, que hemoglobina, hematocrito, que es H. MT, metamizol, metronidazol, entonces siglas que a mi persona yo lo puedo entender. RNT, ranitidina, pero no son conocidas por todos y va a generar confusión en el personal que es nuevo, ¿no? Que viene de repente de otro servicio, o un personal médico que decir, ¿qué es esto? Yo no entiendo. Por lo tanto, se deben respetar las siglas internacionalmente conocidas, más no las de un grupo o la de un área, a menos que sean ya validadas y conocidas y manejadas a nivel de una población ya científica y por lo tanto ya se toma como válida esas siglas a nivel grupal o una asociación. Usar ortografía correcta, colegas. Hay algo, colegas y profesionales de salud, porque creo que también están escuchando algunos profesionales de la salud. Las notas de enfermería, los registros de enfermería, los registros de una historia clínica, los lee todo el equipo de salud. Todo. Los de la institución, los pasantes, y si viene el ministro, viene alguien de visita, o los auditores, y ahora que estamos con lo que corresponde a la evaluación de las historias clínicas, la autoevaluación, y leer un registro de un personal de salud con faltas ortográficas, con una letra ilegible, es deprimente y da mucho que hablar del nivel cultural del personal de salud que está atendiendo. Por lo tanto, hagamos un esfuerzo y manejemos la ortografía que corresponde en las notas de enfermería, en los registros de enfermería, en los apellidos y los nombres. Yo sé que varían, porque depende de quién registró en donde vive el paciente, ¿no? En donde fue asentada su partida de nacimiento, pero las palabras, lo que escribimos, tiene que ver coherencia entre lo que hablo, ¿no? Y en lo que encuentro el paciente. No puedo creer que lo que yo hablo en mis medios términos, el que lo va a leer lo va a entender. Entonces, por lo tanto, yo tengo que tener mucho cuidado a la hora que redacto mis notas de enfermería, no solamente con coherencia, sino también con una ortografía y una sintaxis adecuada. Debe incluir las observaciones de otros profesionales. Cuando uno hace un registro de una nota de enfermería, refiere doctor o paciente fue evaluado por intensivista, solicita exámenes más específicos, 2 puntos, tomografía, resonancia, etc. Sugiere evaluación por especialista de genética, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que registrar alguna observación en especial o en síntesis lo que nos piden. No es simplemente, se administra tratamiento, interconsulta la UCI, y no poner si vino, no vino, a qué hora vino, qué fue del examen, a qué hora le tomaron, porque simplemente estamos dejando al azar toda la información. Y a la hora que queremos detalles para saber los resultados del laboratorio, o qué fue lo que dijo el especialista o el subespecialista,
no sabemos dar la información respectiva y vamos a tardar en la atención del paciente y eso no va a ser ni lo más óptimo ni lo mejor para la evolución del niño. Debe ser firmado y sellado al final de cada turno. Firmado y sellado, porque las firmas muchas veces son firmas que son un símbolo, ¿no? O un jeroglífico, pero no el sello. Y el sello debe ser el que registre, que dice la institución en la que estamos, Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Ministerio de Salud, nombre y apellido, Colegio de Enfermeros, código, registro de especialidad, ¿no? Es el modelo que se hace en todas las instituciones dependiendo de donde trabajamos, si trabajamos en MINSA, si trabajamos en salud, en una clínica privada, etcétera, etcétera. Debe consignar toda esa información, porque al tener el número de colegio de enfermeros, ante un problema, tenemos un registro que nos avala o que da toda la información respectiva si estamos registradas, si tenemos el título de enfermeras licenciadas o de especialistas o de maestrías, doctorados, etc. Hay un registro. Ese número de registro de nuestro colegio de enfermeros da toda la información sobre nosotros. Por lo tanto, debemos de tenerlo. Que ese sello sea visible. Evitar intencional o no intencionalmente tener un registro con que la tinta casi no se ve, ¿no? Y usar el antiguo, que es, buscábamos una almohada que tenía tinta para poder sellarlo, ¿no? Y muchas veces pues no tiene tinta y simplemente ponemos y casi no se ve. El sello debe ser visible, porque si no es sancionable. No debemos permitir evoluciones o escritos del personal de salud cuando estos sellos no son visibles adecuadamente, cuando no tienen suficiente tinta, porque entonces no hay un responsable de esa evolución, ¿no? Y eso ya se presta a perspicacias de una mala praxis. Debe ser concisa, precisa, ¿no? Es decir, lo suficiente necesario que dé la información completa del paciente, pero no expandirnos con supuestos o con interpretaciones. No, precisa y concisa, con lo necesario de lo que hemos observado, de lo que se ha hecho en el niño para satisfacer sus necesidades o sus limitaciones. Debe ser actualizado. Y ahí, ¿qué significa? Que las notas de enfermería deben tener fecha y hora del quehacer que estamos haciendo. No debe estar con fecha pasada. Muchas veces encontramos que las notas, por decir de hoy día, 5 de octubre, pero sin embargo estamos distraídas y dice 3 de octubre. O simplemente no dice fecha. Sea mañana o sea noche, porque generalmente trabajamos 12 horas la mayoría del personal, debemos poner la fecha y la hora que iniciamos las notas de enfermería. Debe estar bien ordenado. Yo no puedo comenzar, paciente se encuentra en la unidad de, por decirle, del servicio de medicina, se observa el paciente tal, un resumen, porque ya tengo mi hoja de valoración que me da cierta información, y después pongo, voy 3, 4, 5 de la tarde, a las 7 de la mañana se encontró el paciente, postdata. No, tiene que ser ordenado, porque yo no voy a dar una atención y un diagnóstico de enfermería y planificar mis intervenciones con algo que sucedió mucho antes y mis acciones fueron de lo que corresponde anteriormente. Entonces tenemos que ser ordenadas en nuestras notas de enfermería. Debe ser confidencial. Lo que esté escrito no debe salir o debe compartirse, ¿no?, a otro personal o a otra área, salvo que por cuestiones de docencia, por cuestiones de investigación, la mamá autorice que se haga. Lo que corresponde a lo que es la privacidad del paciente, ¿no?, las fotos, etcétera, es con permiso de la mamá o del acompañante. Como decíamos en un inicio, no usar borrador, ¿no? Otra de las observaciones, debe escribirse con azul en el turno de día y de noche con un color rojo. Y muchas veces me dicen, pero ¿por qué con rojo? Si con rojo daña la vista, hace más efecto, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son ya acuerdos previos, creo que las que nos hemos formado, siempre se nos ha formado con que en el día es azul y en la noche es con rojo. ¿Por qué? ¿En qué se basa esto? ¿Qué significa el rojo para nosotros? Significa, en cualquier lugar del mundo, significa peligro. El turno, en lo que corresponde a noche, el hecho de ponerlo rojo ya nos dice alerta, porque
juegan muchos factores. La luz del ambiente, la condición física, ¿no? La concentración, etc. Por lo tanto, nos dice, alerta, cuidado, estamos de noche. Mira lo que estás diciendo, estamos de noche. O sea, hay que tener más cuidado, como cuando uno va manejando y ve luz roja y dice, no, espérate, para, mira. Entonces es importante ello. Incluso a nivel institucional, nosotros que manejamos, que todo lo que es la vía parenteral, es decir, vía endovenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, debe ser usado con color rojo también, sea de día o de noche. ¿Por qué? Porque lo que es la vía parenteral es de alto riesgo de producir daño en el paciente. Si yo administro un medicamento en condiciones inadecuadas, es decir, no diluido adecuadamente, no preparado en las condiciones de asepsia adecuado, ¿no? De repente mezclado con medicamentos que van a hacer efectos contrarios, le voy a generar un riesgo de daño al paciente. Y una cosa es administrar por vía oral un producto o un medicamento o un fármaco que va a tener efectos con todo lo que corresponde a los jugos gástricos y todo lo demás, todo lo que corresponde a la vía digestiva, va a retardar el efecto, muy distinto con la vía parenteral, que el efecto va a ser en cuestión de minutos y que muchas veces es daño irreversible. No debe haber espacio entre uno y otro registro para evitar que alguien escriba algo más, ¿no? Algo que no corresponde o que no sucedió. Entonces, para evitar esa tergiversación o esa alteración de los registros, lo ideal es que no exista un espacio entre una nota y la otra, o una información y la otra. Por lo tanto, deben ser objetivas, es decir, deben estar escritos en forma objetiva, sin prejuicios, ni juicios de valor u opiniones personales, y eso no solamente escrito, sino también tener mucho cuidado cuando orientamos, cuando hablamos con los padres o con el acompañante, para evitar malas interpretaciones de lo que estamos hablándole, ¿no? Ser objetivo, preciso y conciso, incluso cuando damos nuestra orientación. La letra, y lo dice la norma, debe ser legible y claro. Todos los registros deben ser claros y legibles, ¿no? Las anotaciones, puesto que las anotaciones serán inútiles para los demás si no las pueden descifrar, ¿no? Muchas veces decimos, esta letra no le entiendo nada. Esta persona tiene una letra completamente ilegible, la única que se entiende es ella. Y a veces ni ella, ¿no? Ella o él. Por lo tanto, estamos ya vulnerando lo que corresponde a una de las normas de lo que corresponde registro de enfermería, bueno, específicamente registro de enfermería, pero en general, ¿no? Una de las normas de lo que es el registro de historia clínica es que deben ser letra legible y clara. Otro de los datos es importante que sean simultáneos. Los registros deben realizarse de forma simultánea a la asistencia que se está brindando, y no terminarlo mucho después o incluso mucho antes. ¿Qué pasa? Muchas veces hemos visto, las que hacemos asistencial o lo hemos hecho, que registramos, por decirle, son ahorita casi las 2 de la tarde, y yo registro a las 7 de la mañana, 7 de la mañana, paciente. Si estoy con un solo paciente, de repente me acuerdo exactamente en qué momento le puse, en qué momento le controlé las funciones vitales, en qué momento hice cada una de las acciones o de las intervenciones de enfermería. Pero me voy a acordar de 2, 3, 4, 5 pacientes. Me voy a acordar que a las 7:50 le administré al paciente Pedrito su fenitoína, o que a José justo a las 8:15 vino el interconsultor a contestar la interconsulta, y cuántas fueron sus funciones vitales. Entonces, estamos mintiendo, ¿no? Estamos alterando uno de los deberes que tenemos, de la información veraz que debemos tener. Y lamentablemente, o al final del turno, maravilla del mundo, nos acordamos todo lo que escuchamos, o todo lo que hicimos, y de verdad que, como decimos, hay que tener mente de elefante para acordarme de todo, cosa que no es así, y eso significa, estoy alterando la información, y estoy colocando o registrando información no valedera. O lo contrario, son las 1 de la mañana, son las 12 de la noche, y yo ya estoy registrando
toda la información del balance hídrico, o poniendo que se administre el medicamento, por decirle 4 de la mañana fenitoína, 6 de la mañana hidrocortisona, cuando todavía son las 1 de la mañana, cerrando notas de enfermería o cerrando hojas de balances, marcando hojas de Cardex. Me refiero específicamente a los registros de enfermería, o en ocasiones que hemos visto evoluciones sin hora, y a las 6 de la mañana, por darles un ejemplo, registrar 6 de la mañana por parte de otros profesionales y sellado. Y yo siempre digo, ¿no? Ahora que estábamos en los servicios, ¿qué nos hace creer que el paciente no sabe nada? ¿Qué me hace creer que ahorita no va a haber un terremoto, se cae todo y el paciente se muere? O que el paciente convulsiona y se cae de la camilla. O que el paciente presenta un paro cardíaco completamente inmediato o en un momento determinado y el paciente se nos muere. ¿Qué? ¿Voy a romper la hoja que escribí y voy a dar otra información? Tenemos que ser simultáneos. Lo que voy haciendo, voy registrándolo. Puedo tener media hora o 1 hora de tardanza o de avanzar, ¿no? que hice porque estoy con las manos ocupadas, no voy a escribir conforme. No. Terminar 2, 3, 4, 6 horas o 10 de la noche ya notas de enfermería cerradas cuando todavía faltan 9 horas para que sean las 7 de la mañana. ¿Dónde está nuestra honestidad? ¿Dónde está la veracidad con la que yo debo tener, la moral con la que yo puedo decir, no hice esto? Y colegas, nosotros somos ejemplos de otras colegas, de colegas muchas veces nuevas, de colegas que vienen y que quieren aprender de nosotras, ¿no? Seamos de la institución que seamos del grupo o servicio que seamos, del equipo que seamos. Nosotros tenemos que tener siempre la capacidad de dar ejemplo al resto, de ser modelo del resto, porque todos aprenden de lo que nosotros vamos haciendo. Y lamentablemente lo que más fácil se aprende es lo negativo en todas las cosas de la vida, ¿no? Por lo tanto, tenemos que respetar lo que corresponde. Estamos 6, 12 horas trabajando. En esas 6, 12 horas debemos cumplir el trabajo como debe ser. Después ya vamos a tener nuestro día libre, nuestros 2 turnos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que comprometernos y tenemos que tener compromiso moral de las cosas como deben ser. Importante con una población linda, rica, bella, pero netamente dependiente de nosotros, el paciente pediátrico. El paciente pediátrico depende de nosotros, no sabe expresar sus emociones, llora, tenemos que saber si es neonato, por qué llora, de dolor, de hambre, de frío, qué pasa con ese bebé. Ese bebé generalmente no está con la mamá y por lo tanto nosotros somos las mamás que vamos a cubrir esa necesidad, no solamente con calidez, ¿no? Sino además con conocimiento, que es lo que nos hace ser, ¿no?, enfermeras. Y por lo tanto, para hacer una buena valoración del paciente, tengo que saber cuáles son las constantes vitales en el paciente pediátrico para saber qué tan normal están sus valoraciones o qué tan anormal o alterado está en relación a su enfermedad o a su basal. Entonces, por eso es importante que la enfermera sepa, ¿no?, y mucho más, la enfermera que trabaja en pediatría, sepa que en cuanto a la edad del paciente, hay variedad de los parámetros vitales del paciente. Entonces tenemos que partir del parámetro de normalidad de acuerdo a esa edad para saber qué tanto está alterado y qué tanto tiene mi paciente de aceptable dentro de lo que corresponde a sus constantes vitales. Los diferentes servicios de nuestro instituto tienen su formato de evaluación, unos con respuestas humanas, otros con patrones funcionales, otros incluso por dominios, ¿no? Creo que ya con las capacitaciones que hemos tenido ha quedado claro las necesidades y la realidad de nuestros pacientes, y eso es de acuerdo a sus condiciones, ¿no? Eso significa que la enfermera, pues, siempre está capacitándose, actualizándose y teniendo un ímpetu de querer conocer, de querer condicionar su cuidado y su valoración en cuanto a su realidad. Ya se va a unificar en lo que corresponde a patrones funcionales, eso está ya en puertas de salir y eso no significa la unificación de los criterios y nos va a permitir evaluar al paciente adecuadamente. Es importante que la enfermera aplique todas las medidas para hacer una buena valoración, aplicar los diferentes
escalas o test para evaluar a nuestro paciente de grado de dependencia, la escala del dolor que es tan vital, porque si el paciente no viene va a tener dolor, si es la escala de FLAC en el niño menor de 3 años o paciente dependiente, la escala de Wong, si el niño de caritas que se aplica de 3 a 7, la escala de numérica, que es en el niño mayor de 7 años y que identifica los números, ¿no? O sea, la valoración de números, la escala de Humpty Dumpty ante el riesgo de caídas, etc. O sea, todas las escalas debemos tener conocimiento de la enfermera a la hora que aplica y debe ser una información completa y fidedigna. Una nota de enfermería en la que registre su firma y su sello con color azul y la nota de enfermería, en este caso de noche, ¿no? Con color rojo a horario, ¿no? Creo que pasa en eventos que pasó a las 10 de la noche que saltan a la vista de la condición del paciente y registrarlo, ¿no? El registro fidedigno y constante de lo que estamos haciendo. Evitar lo que decimos las letras que son ilegibles, los borrones, ¿no? De repente yo me entiendo bien lo que escribí, pero no me va a entender el colega o el personal de salud que va a leer nuestras notas. Incluso hay una norma técnica de la historia clínica que está basada incluso con la oficina de calidad y cuya parte de la hoja de la norma técnica y que se está evaluando para saber qué tanto estamos haciendo o cómo estamos aplicando de acuerdo a los parámetros ya establecidos por el Ministerio de Salud. Y es importante que aprendamos a reconocerlos, que lo valoremos, que lo apliquemos y que respetemos lo que está normado. Eso tiene un puntaje, incluso estamos en ello para mejorar. Hay sugerencias de cambios y eso lo hace el Comité de Historias Clínicas, el departamento ha estado constantemente siempre en reuniones y estamos viendo cuáles son los más manejables de acuerdo a nuestra realidad y de acuerdo a la condición del paciente y según los parámetros de la norma técnica, incluso de lo que corresponde a registros de enfermería, ¿no? Las notas de enfermería, que la hoja gráfica que nos va a servir de parámetro siempre para evaluar a primera vista, porque es la primera hoja que vemos de una historia de clínica y por lo tanto nos dice cómo está el paciente, qué tan alterado está o cómo están sus funciones vitales. Entonces, es el primer identificador de la condición de nuestro paciente y por lo tanto significa registrarlo adecuadamente, objetivamente. La hoja de balance hídrico, ¿no? Que se aplica casi en todos los servicios, salvo en los que no usan mucho la vienda venosa, pero nuestra realidad por ser instituto es casi la totalidad de los servicios, y que están registrados por hora, porque el paciente manejamos las pérdidas insensibles a través de su peso, y que van a variar si él aumenta por cuestiones de su condición, como la fiebre, el sudor, o la condición de estar en sala de operaciones, va a variar de una hora a otra hora. Por lo tanto, yo no puedo hacer o cerrar un balance hídrico de las pérdidas insensibles, porque yo no sé si de repente a las 5 de la tarde, porque antes estamos en 2, a las 5 de la tarde tiene fiebre, y al tener fiebre aumentaron sus pérdidas insensibles. Entonces, que yo estoy poniendo un dato falso, no estoy reportando adecuadamente. Hablábamos de un inicio que nuestras notas deben ser fidedignas, por lo tanto deben ser reales, y deben ser de evitarse la suspicacia o la mala interpretación. Y si no registro adecuadamente, simplemente van a ser desechadas y no van a tener la importancia que deben tener los registros. Incluso acá tenemos los modelos que se están presentando, es con todos los datos que nos dice la Oficina de Calidad, y esto está basado en las normas del Ministerio de Salud, que debe contener una hoja de balance hídrico. Y todas nuestras hojas, colegas, tengamos toda la información o no, lamentablemente cuando hacemos el monitoreo de nuestro cuidado, de nuestra atención, cuando pedimos historias clínicas durante nuestros turnos, vemos muchas veces que los registros no están ni siquiera con los datos completos del paciente. Si el ajuste tiene nombre, apellido, a veces no tiene en qué servicio está, aunque está escrito, pero hay que registrarlo. Esa hoja se pierde, se rompe de la historia clínica, ¿a dónde va a ir? Si no tiene ni siquiera número de historia clínica, no tiene los datos completos del paciente, súmenle a ello que es letra ilegible, no tiene fecha, ¿de cuándo es esa hoja de balance? ¿De qué servicio es? Y por lo tanto, ante un problema legal, o nos salva, no, este paciente no tiene hoja de balance, ¿qué pasó en la enfermera? ¿No lo registró? ¿No lo hizo? Sanción u observación. Entonces, mire
cómo nosotros mismos nos estamos haciendo daño al no registrar adecuadamente. Tiene que tener toda esa información. Una hoja de balance hídrico debe tener fecha, ¿no? Peso del paciente, porque ¿cómo voy a sacar el balance hídrico si yo no tengo el peso real del paciente? Tipo y número de seguro, la mayoría de nuestros pacientes son CIS, número de historia clínica, debe estar registrado bien lo que es el egreso del paciente, perdón, ¿no? Los horarios, sexo del paciente, edad, servicio, número de cama, nombre y apellidos, ¿no? Para tener la información completa. Todo esto está registrado en la norma técnica de historia clínica y debemos registrarlo manualmente, ¿no? Ya cuando tengamos la parte digital, cuando ya todo esté formateado, que estamos en camino de ello, de repente vamos a evitar olvidarnos, aunque lamentablemente estemos con la alta demanda que produce esto de la pandemia, ¿no? O no la tengamos, igualito nosotros tenemos una responsabilidad durante nuestro turno, no solamente con el paciente, sino con los registros, porque nos van a ayudar o simplemente nos va a producir daños legales. El CARDEX, ¿no? Que debe estar adecuado sin borrones, sin enmendaduras, los datos completos del paciente, sello y firma de la enfermera de las 24 horas, las 12 primeras horas, firma de la enfermera, y las 12 siguientes horas de la otra enfermera, porque la indicación muchas veces del paciente puede cambiar en el turno. De repente la dextrosa, que estaba con electrolitos en una concentración determinada, viene a la 1 de la mañana el médico de emergencias internas, ¿sí? Estoy hablando de hospitalización, y cambia el RP porque el paciente está con alteración electrolítica. Entonces, se actualiza el RP, se actualiza en las notas, pero sobre todo en el CARDEX. Y como yo lo estoy reactualizando, tengo que firmar que se reactualizó o que verifiqué que no hubo ningún cambio, pero estoy verificando. Por lo tanto, yo soy responsable de lo que estoy administrando o registrando durante el turno que estoy laborando en el determinado servicio. Esta es la hoja de cirugía segura que debe estar llenada correctamente para evitarnos los problemas legales, porque además, acuérdense que la hoja de cirugía segura, como la administración de medicamentos, el registro de medicamentos de riesgo, lo que corresponde a riesgo de caídas, son uno de los 4 indicadores netamente de la OMS en cuanto a lo que es seguridad del paciente. El CARDEX, ¿no? Que va a depender de los servicios, pero sobre todo de institución a institución puede cambiar, pero ya eso depende de las características o condiciones de cada institución. Sin embargo, tiene características generales que están incluidas dentro de lo que es el formato de historia clínica. O sea, puedo tener un modelo X, pero el contenido es el mismo en general, ¿no? Y que está avalada en cada servicio, en cada institución, por la oficina de calidad. Según las normas de calidad y del MINSA, que debe tener una hoja de CARDEX, además de la fecha, ahora esos son aportes o sugerencias, pero dentro de lo que corresponde, que debe tener, es la fecha, la indicación, la vía, el horario, apellidos, nombre del paciente, diagnóstico de enfermería, es uno de los indicadores de lo que corresponde a norma de técnica de historia clínica del Ministerio de Salud, que debe tener diagnóstico de enfermería, ¿no? Diagnóstico médico, servicio, ambiente o número de cama, ¿no? En el caso de emergencia, reposo 1, reposo 2, o sala 1, sala 2, cama 335, 4, etcétera, etcétera. O sea, la sala o el ambiente y o el número de cama. Tipo de seguro, número del seguro, grado de dependencia, ¿no? Alergias, porque si nosotros, y eso tenemos que aprender a registrarlo, estamos con todo lo que es la campaña de farmacovigilancia, si nosotros evidenciamos un signo que nos dice que es el posefecto de un medicamento determinado, no necesariamente un signo mayor, un enrojecimiento total, sino un picor, escozor, cefalea, algo que nos dice que no está bien, que no estaba normal dentro de las características de nuestro paciente, ya corresponde dentro de los muy posiblemente efectos colaterales del medicamento y por lo tanto una respuesta alérgica, y hay que registrarlo para hacer el estudio correspondiente. Las notas de enfermería, nada de rayar,
no, perdón, los registros de la historia clínica, nada de rayar, ¿no? La letra legible da mucho que hablar o mucho que hacer cuando no entendemos lo que dice, porque, vuelvo a decir, se presta a mala interpretación o simplemente a que no se haga las cosas como debe ser, o nos confundamos de dosificación cuando no entendemos si es 5, o si es 1, o si es 2 lo que nos dice, si es miligramos o si es gramos. Vamos a producir al final el lesionado o el favorecido de nuestro quehacer adecuado o inadecuado va a ser el paciente. Y toda mínima duda de un registro de una historia clínica que corresponde a dosificación, a alguna indicación en particular, preferible volver a consultar qué dice aquí. ¿Me puede repetir lo que dice acá porque no se entiende la letra? ¿O lo puede aclarar, por favor? ¿Por qué? Porque si yo hago o lo traduzco a mi creer o a mi quehacer, ¿no? De acuerdo a lo que yo entendí, al final el dañado va a ser el paciente. Va a recibir la atención oportuna o inoportuna o inadecuada, basada en lo que yo creí, lo que yo pensé, lo que yo supuse, cuando nuestro quehacer no está basado en supuestos, sino basado en la parte científica, ¿no? Entonces, aclaremos siempre con la parte médica, ¿no? O con el profesional de salud que nos está dando la indicación, el nutricionista, la asistente social, etcétera, a qué se refiere, cómo ha sido la indicación y cómo que lo repite en todo caso con letra más legible, ¿no? Evitar las aclarados verbales porque puede también malinterpretarse u olvidarse. Preferible lo escrito. Lo escrito es una evidencia de algo que se ha hecho y por lo tanto se despejan las dudas. Bueno, colegas, es todo lo que tenía que darles sobre lo que es registro de enfermería. Espero que haya satisfecho sus inquietudes y estoy presta a alguna consulta si es que así fuera. Muy bien, licenciada. Vamos a revisar las preguntas por el chat. Primera pregunta. Si tengo un error, ¿qué tendría que hacer si no puedo borrar? Ya, una de las normas que nos dice cuando uno uno escribe algo equivocado o me distraje y no era lo que debía corresponder, rayarlo encima, ponerlo entre paréntesis y poner no, ¿ya? Entonces, eso no, la misma norma nos dice que nos sirve como aval de que eso no se está dando. Entonces, seguir, continúa, y comenzamos a escribir paciente, tales condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Se administró tal cosa. Entonces, eso es lo que se debe hacer. No se debe ni poner liquid, ni borrar. Bien, licenciada. Si pasa algo en contra de la salud del paciente por una mala praxis y lo registramos en las notas, ¿qué hacer cuando los médicos te piden cambiar las notas? Es antiético. Lamentablemente, creo que son muy pocas las situaciones que se pueden presentar, por no decir escasas, pero yo tengo un compromiso ético conmigo misma, primero, y dos, con el paciente. Por lo tanto, si hubo una falla, uno tiene que aprender a asumir el error que se cometió, ¿no? Y dejarlo ahí. No podemos permitir que se cambie porque al final, creo que si el niño sea un niño conocido o un niño de los lugares más recónditos de nuestro Perú, tiene el derecho de respeto de su salud y respeto de su cuidado. Por lo tanto, uno tiene que aprender a asumir los errores, los aciertos o desaciertos que uno puede cometer, ¿no? Entonces, no dejarnos manipular y simplemente decir, doctor, esa nota de enfermería o ese registro es legal, yo no lo voy a cambiar porque se hizo en el momento que se debió hacer y si fue una mala indicación, se tendrá que asumir lo que ello corresponde. Bien, licenciada. ¿Podría mostrarnos un ejemplo de anotaciones de enfermería? ¿Adaptaciones o valoraciones? No, de anotaciones de enfermería. De anotaciones, ya. Creo que lo puse por acá. Bueno, se han hecho las sugerencias para una nota, un registro de enfermería adecuado, incluso tenemos el de día diurno, con las notas, según las normas que nos dice, perdón, que debe tener fecha, nota de reingreso, siempre poner cómo está ingresando el paciente, diagnóstico de enfermería según la NANDA, el NOC, o sea, lo que corresponde a los objetivos y las intervenciones y actividades, cómo lo estoy dejando y la información completa, ¿no?
Eso sí es que lo vamos a hacer en paralelo, tanto de día como de noche, aunque va a resultar en algunos casos muy angosto. Por eso la otra sugerencia es de este tipo. Esto se está evaluando con el Comité de Historia Clínica y ya se han hecho los aportes adecuados. Bien, licenciada. Vemos acá las notas de enfermería. ¿Dónde estoy? Creo que no lo puse la foto. Esta es la hoja de evaluación de emergencia, en la que tenemos los datos completos del paciente, la valoración subjetiva que viene a ser cómo viene el paciente, lo que yo encuentro en el paciente, marco y veo, y el hecho que diga observaciones, qué es lo que tiene el paciente, voy a registrarlo. Y en mis notas, ¿no? 7 p.m., presión arterial, ¿cómo está mi paciente, ¿no? En el ingreso. Presión arterial, 133,81, frecuencia cardíaca, 78. Generalmente en la noche, cuando no hay ningún cambio de diagnóstico, seguimos con los mismos diagnósticos o los escribimos con rojo en la hoja principal. Paciente en observación, paciente tolera vía oral, no náuseas ni vómitos, ¿no? Es evaluado por neurocirujano, deja indicaciones. Se comunica a pediatra para evaluación. Paciente tiene pase al servicio de neurología, si no me equivoco, dice. 10 p.m. Se administra tratamiento, 2 puntos, fenitoína según RP, ¿no? Porque si bien está en la nota de enfermería, está en el Cardex y está en mi balance hídrico con cuánto lo estoy administrando. Por eso pongo incluso la hora, 10 de la noche, que debe concordar con lo que dice el Cardex. 10 p.m., 10 y 40, el paciente recibe tratamiento de metamizol, 1 gramo indicado. Administración de ranitidina según indicaciones. Pacientes hospitalizados en servicio de neurología según indicación médica. Lleva medicamentos. La firma y sello. Entonces tenemos que poner la evaluación, cómo está llegando el paciente, cómo llega o cómo se estaba yendo, para dar la información completa, ¿no? Si hay algo pendiente, escribirlo o poner un asterisco. En el caso de que, por ejemplo, hay algo pendiente para el turno siguiente, poner un asterisco, pendiente, 7 de la mañana, resonancia magnética, etcétera, etcétera, ¿no? O qué es lo que está pendiente para solucionar en el siguiente turno. Pero lo importante es que sea con letra legible, ¿no? Objetivo, como decía, preciso y conciso. Yo no voy a poner la mamá, se le indicó, se le puso, porque si no, todas las hojas nos van a quedar insuficientes. Preciso y conciso. Eso vamos a reforzarlo, como le decía la vez pasada conversando con usted, con lo que corresponde a la hoja, al formato de valoración que está ya en calidad, que está en su revisión, para manejarlo, y vamos a hacer el refuerzo de lo que es valoración y nota de enfermería con los diagnósticos respectivos, que eso es muy probablemente para el siguiente mes, y sobre todo que todos manejamos y tengamos los mismos criterios de la valoración de nuestro paciente pediátrico, porque va a ser netamente valoración pediátrica lo que vamos a tener nosotros, ¿no? Muy bien, licenciada. Esta pregunta ya la contestó, pero quizá quiere recalcar. Buenas tardes. En el registro de nota de enfermería, si hubo un error al escribir, ¿cómo se puede corregir? En el caso de la nota de enfermería, como le decía, ¿no? Se subraya, ¿no? Se pone una línea en medio con una regla o calculando entre paréntesis, ponemos no, ¿no? Y ponemos en la siguiente línea, corrección, pacientes deambulando, no signo de alarma, etcétera, etcétera, ¿no? ¿A qué le llamo no signo de alarma? Paciente no refiere cefalea ni pérdida del equilibrio, ¿no? Queda en compañía de familiar, ¿no? Paciente baja en normotermia, temperatura 36.8, ¿no? Entonces subrayamos y ponemos no. Igual en el CARDEX, si hay algún cambio en el CARDEX o a veces vemos, disculpen la palabra, un CARDEX completamente desordenado, que uno no sabe dónde termina y dónde acaba, cuándo hicieron las correcciones, simplemente hacer una raya y poner, seguir en la siguiente hoja, ¿no? Nueva hoja, para implementar la siguiente y evitar que digan, no se puso el tratamiento. Simplemente hacer un slash, una línea larga con una regla y poner, pasar a la siguiente hoja, nuevas indicaciones. Y evitar comenzar con todo el horario y la fecha. De modo que no estamos adivinando dónde estaba el inicio. Espérense un momentito, más abajo, no, acá también está la corrección, que es lo que a veces encontramos, ¿no? Tiene que siempre nuestro quehacer ser seguro, confiable, evitar el riesgo de daño en el paciente. Sobre todo siempre hay que tener en cuenta algo, el daño del paciente que podemos producir si no damos con la seguridad nuestra atención.
Bien, licenciada. En un servicio de medicina, una enfermera administra tratamiento parenteral y otra tratamiento oral. En ese caso, las dos enfermeras deben firmar las notas de enfermería. Hablábamos la vez pasada sobre lo que es la responsabilidad de la administración de medicamentos. Y decíamos claramente, ¿no? Yo respondo, ¿no? A lo que yo preparo, ¿no? Porque yo voy a responder, porque yo voy a registrar lo que yo he hecho, ¿no? Esos son los 4 yo. Yo no puedo, si bien mi colega de repente es el premio Nobel de la medicina o es Florence Nightingale, que no voy a dudarle de lo que está haciendo, pero lamentablemente uno es un ser humano y puede tener un mínimo de distracción y administrar una décima más o menos al paciente, y eso, mi paciente, va a generar un cambio o un daño. O un daño, o simplemente como es menos de la indicación dada, simplemente no le va a hacer efecto. Por lo tanto, yo no voy a responder por lo que hace la colega. Debemos afianzar y debemos dejar esa premisa, y uno debe administrar el tratamiento de su paciente porque uno va a ser responsable de lo que hace. No puede ser que 2 personas firmen la historia clínica o las notas de enfermería del turno de la mañana o del turno de la tarde o del medicamento. Si yo voy a asumir lo de mi colega, yo lo voy a asumir, o sea, con todo, lo bueno o lo malo. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Y las normas, las últimas normas, y ahorita estamos con lo que es seguridad del paciente, básicamente, administración de medicamentos dice bien claro los 4 yo, la parte médica y la parte, todo el mundo avala ello, incluso la OMS, de la responsabilidad que uno tiene al administrar el medicamento. Y muchos están dando evitar esos sesgos y uno mismo asumir lo que uno hace, no lo que otra hace. Bien, licenciada. En el balance hídrico, según normas técnicas, también debe ir la firma de la enfermera por turno. Por supuesto, sí. Sí, y ahí es uno de los grandes errores. ¿Por qué? Porque a veces muchos creemos que el balance hídrico es algo simple. Déjenme ver, por acá debo tener un ejemplo de balance hídrico. ¿Qué pasa con el balance hídrico? Lamentablemente, vemos o observamos que nosotros no estamos registrando adecuadamente, o que no puedo registrarlo. ¿Qué pasa con, no solamente es cuánto de ingresa vía oral, cuánto está ingresándole por vía oral, cuánto le estoy ingresando por vía endovenosa? Y al decir vía endovenosa, significa no solamente la hidratación del paciente, que la mayoría de nuestros pacientes tienen una vía endovenosa para requerimiento hídrico, o sea, cuánto es su necesidad hídrica de ese paciente durante las 2, 3, 4, 6, 12 horas que está conmigo, sino además con cuánto estoy diluyendo cada uno de los medicamentos en determinadas horas. Medicamento, si está recibiendo transfusión de sangre, cuánto le he administrado durante 2, 3 horas, y yo lo voy a registrar aquí. Por ejemplo, de 8 a 10 de la mañana, transfusión de paquete globular, pongo un corchete, por darles un ejemplo, 100 centímetros de paquete globular. A la hora que cierro mi balance, al final de las 12 horas que estuve, 100 cc de sangre, ¿no? De paquete globular. Entonces yo voy a hacer la sumatoria de todos los ingresos como de los egresos. Si yo no registro con cuánto estoy administrando el medicamento, cuánto de volumen hídrico le he puesto a mi paciente, con cuánto estoy eliminando, cuánto queda su balance. ¿Quién va a ser responsable de lo que yo debí administrarle de volumen hídrico? ¿Quién va a responder por cuánto fue que diluí de medicamento? Si le administré la sangre o no, cuánto le administré de sangre. Si de repente tenía indicado 600 centímetros de paquete globular y solamente me trajeron una unidad que pesa 450 centímetros y yo pongo 450, ¿qué pasó con el restante? Se supone que en las notas de enfermería yo voy a poner, solo trae una unidad de paquete globular, pesa 450, se inicia transfusión 11 de la noche hasta las 2 de la mañana, no, termina paquete globular, código tal, número tal, pesa tanto, toda la información que viene en la tarjeta, lo voy a escribir en la nota de enfermería, porque yo a la hora que verifico, nota, hoja de balance y la hoja gráfica, que es donde una de las normas que tenemos es que se registra también la hoja gráfica, yo verifico que la información es valedera. Entonces,
¿cómo voy a hacer un balance real si yo no registro en mi hoja de balance todo? Caso contrario, o ponemos maravilla en el mundo, el papel aguanta y pone todo perfecto, pero me acerco y miro el frasco de dextrosa y no le pasó nada del volumen que le tiene que pasar. ¿Y cómo me doy cuenta que no le pasó nada? Porque miro el frasco de dextrosa y dice, por darles un ejemplo, dextrosa al 5% en 1000 centímetros, cloruro de sodio el 20% en 20 centímetros, cloruro de potasio el 20%, 10 centímetros, a 35 gotas con números romanos, 7 AM. Y voy a la 1 de la tarde y el frasco sigue entero a las 7 de la mañana. ¿Qué me quiere decir? Que no le administré nada del volumen y necesidad hídrica que tiene ese paciente. Me dan las 7 de la noche y ¿qué voy a marcar? 7 PM al inicio. O sea, estoy dando datos falsos. En la hoja de repente está perfecta, pero por eso cuando uno es meticuloso y es minucioso o acucioso, tanto el médico como la enfermera, uno mira nota, mira balance, me voy a la evidencia que es el frasco y veo que está entero. ¿Qué supongo? Que esto es falso y que estoy mintiéndome a mí misma, o sea, yo enfermera me estoy mintiendo al personal y estoy fallándole a ese paciente que tiene necesidades y que tengo que cumplir. Entonces debemos ser honestas y tener moral para trabajar con la exigencia que nos dice la ley de enfermeras, la ley de salud y la institución donde estamos trabajando. Por eso es elemental que la hoja de balance esté firmada. Las 12 horas, porque generalmente hacemos nosotros turnos de 12 horas, la colega X, y las siguientes 12 horas, pues la colega Lilian Torres, ¿no? Que tiene que firmar, porque ella siguió, vio, administró, hizo tal cosa durante las 12 horas del requerimiento del paciente y sus necesidades hídricas de ingresos y de egresos. Bien, licenciada, ¿existe un modelo de registro de enfermería en el MINSA o cada institución lo crea? Claro, el Ministerio de Salud, bien claro dicen las normas, cuando uno lee la norma técnica de historia clínica y de registro de calidad, dice, deben tener determinados parámetros, pero ya cada institución, de acuerdo a su realidad, las va a condicionar, ¿no? Por eso hay hospitales o hay instituciones de salud que hacen una valoración en cuanto a un orden, ¿no? De un determinado modelo, otras de otro modelo, ¿no? Pero sin embargo, todas tienen las mismas características, ¿no? O los mismos datos fidedignos que nos pide, como lo que dice acá, por eso le he puesto todos los ejemplos de la información que deben tener los registros y los modelos que están sacando. Un momentito, por ahí tenía una, aquí por ejemplo, ¿no? Del modelo de notas de enfermería, ¿no? Este es el modelo, los datos que nos dice el Ministerio de Salud. ¿Qué debe tener una nota de enfermería? Toda esta información es la que debe tener un formato de historia clínica, de nota de enfermería. De repente, nosotros no pensamos, por darles un ejemplo, utilizar diagnóstico de enfermería o aplicar de acuerdo a lo que corresponde a ellos, sino en base al SOAPI. Iniciaremos con SOAPI, ¿no? Subjetivo, objetivo, ¿no? Atención, planificación y evaluación, que son los parámetros del SOAPI, porque antes hacíamos SOAPI, ¿no? Pero de que estamos con lo que es la NANDA, NIC y NOC, estamos aplicando en base a diagnóstico, planificación e intervenciones. Pero los criterios y los datos generales de nota de enfermería, esos sí son únicos a nivel del Ministerio de Salud. Y ustedes saben que el Ministerio de Salud implica Ministerio de Salud, todos nosotros, es salud, Fuerzas Armadas y todo donde corresponde formatos de historia clínica a nivel nacional. ¿Existe algún estudio para identificar a qué se deben las deficiencias en el registro de enfermería? Bueno, cuando buscamos información o trabajo de investigación en errores de administración de medicamentos es bastante. En lo que es registro de enfermería, si buscamos en Renati, buscamos en El Cielo, ¿no? En la revista de salud, encontramos que la realidad no es solamente aquí, que lamentablemente en todos los lugares hay esas deficiencias y hay estudios de investigación. Y mucho tiene que ver con, hablan de netamente la poca adhesión o la adherencia a lo que es el conocimiento, escaso conocimiento, el distanciamiento, ¿no? La incapacidad de poder llegar del docente al alumno y las facilidades que se dan en capacitaciones, etc.
pero yo creo que ahora con esto de la parte tecnológica es tan fácil capacitarnos ahora, ¿no? Y manejar y aclarar los criterios que debemos tener. Y estamos en ello, ¿no? Como le decíamos, nosotros a nivel del departamento hay un comité de lenguaje enfermero. Se ha creado, hemos diseñado un formato de valoración basado en patrones funcionales de Marjorie Gordon, y se ha creado incluso, ¿no? Un manual pediátrico netamente. Entonces eso ya, nuestra jefa, la señora Elía, es la que está viendo todo ello, haciendo todas las coordinaciones, haciendo las evaluaciones respectivas con todos los comités respectivos de lo que es calidad, y eso está ya prácticamente casi a puertas. Nos ha costado muchísimo, pero creo que va a ser un hijo para toda la institución, ¿no? Sobre todo para enfermería, que va a reforzar todo nuestro conocimiento, y estamos prestos siempre a capacitarnos, a aclarar, a enseñar. El docente no es el docente de una universidad X. Enfermería es docencia, es una de nuestras 4 funciones: asistencial, docente, investigadora y administrativa. Pero las 4 cosas juntas las hacemos nosotros. Y si hay algo que aclarar, hay algo que enseñar, reforzar, nosotros estamos prestos a hacerlo de modo personal, de igual manera. Creo que eso es algo que nos caracteriza a enfermería, y en buena hora, pues, ¿no? Si podemos aportar un granito de arena con los profesionales de salud y netamente con nuestro equipo de enfermeras de nuestra institución. Bien, licenciado. Los colores de los lapiceros a usar, porque observé en las evaluaciones e indicaciones terapéuticas médicas el color negro. Lo que pasa es que sí, hay un servicio que incluso en un determinado momento usaban incluso verde para el dato de presión arterial, si no me equivoco, y tarde color negro. Pero esto se prestó más a confusión, o sea, a nivel nacional no lo manejamos en general, y siempre se nos ha formado como lapicero azul y rojo para unificar. En la parte médica no tanto, porque ellos no administran, ellos no registran en base a colores. En cambio, nosotros una manera de mejorar la calidad y asegurarnos que lo que estamos haciendo son horarios distintos, y tener mayor cuidado, como les decía, es como un semáforo. El rojo nos dice, oye, cuidado, estás administrando vía endovenosa, cuidado, estamos de noche, porque hay muchos trabajos de investigación que hablan de que el mayor número de incidentes o de errores en medicamentos, en notas, en el quehacer, etcétera, sucede en las noches. Entonces, por lo tanto, por eso es que tenemos que tener más alerta durante la noche y más visibilidad, y compartir en equipo para que todos fijemos un objetivo, que es mejorar la atención de nuestro paciente, ¿no? Por eso lo vemos siempre, en enfermería lo ha unificado como azul de día, ¿no? Y rojo de noche. Bien, licenciado. Buenas tardes. El personal asistencial también debe auditar historial clínica durante el turno día o noche. Se supone que vamos a trabajar, asistir al paciente en sus necesidades y otras. Ya, no entendí la pregunta. ¿Vamos a auditar? Lo que pasa... Le repito, mire, por favor. El personal asistencial también debe auditar historial clínica durante el turno día o noche. Se supone que vamos a trabajar, asistir al paciente, sus necesidades y otras. Ya, ok, ya sé para dónde va la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Que el auditar la historia clínica, o sea, comenzando que hay auditoras en enfermería, ¿no? Hay cursos que nos han ido capacitando para auditar. 2, la auditoría a veces uno lo toma como que es la observación para censurar o para castigar o para llamar la atención a alguien de algo. Sin embargo, yo creo, y estoy completamente convencida, que cuando uno, y eso siempre le digo a mis colegas y siempre me he dicho a mí misma, cuando uno sigue el modelo y cumples con los parámetros de los registros, no necesitas que te estén revisando constantemente, porque uno dice, bueno, si lo revisan, mis notas están en el momento, en la hora, en tales características, etcétera, ¿no? Si yo lo registro en el momento adecuado y como debe ser, con la pulcritud, no tengo temor, porque incluso no necesito hacer nueva hoja, no necesito escribir con más detalle, porque ya corresponde parte de la característica de lo que uno hace. Es cierto, nosotros venimos, nuestra atención, las horas que estemos curando en el paciente es netamente para atender a nuestro paciente, brindar calidad
de atención, satisfacer sus necesidades. Entonces, cuando yo dejo, atiendo, hago todo, tengo que registrarlo definitivamente, porque no voy a tener una grabadora que me grabe lo que yo estoy haciendo. Tengo que registrar, y al registrar, yo, si ya aprendí que debo hacerlo de tal modelo, simplemente sigo el esquema y el modelo y no necesito volver a revisar si me equivoqué, no me equivoqué, porque ya forma parte del quehacer normal que yo debo registrar. El problema es que cuando uno viene, ¿no? La supervisora o la coordinadora o la jefa de servicio y ve la historia clínica o algún registro y dice, ¿y dónde está tu nota de enfermería de las 7 de la mañana? ¿No has escrito hasta ahorita, 5 de la tarde, no has escrito nada? Mira tu letra cómo está, no se entiende nada. Y el balance hídrico no es escrito, son las 5 o 6 de la tarde. Entonces, si nosotros fallamos en lo que hacemos, lógico, tenemos miedo que alguien venga, o temor, o inquietud, o molestia, o incomodidad, de que alguien venga a ver, a revisar lo que hacemos. Vuelvo a decir, si nosotros lo hacemos ya de costumbre, como debe ser, no nos va a incomodar si son las 1 de la mañana, si son las 3 de la tarde, o si son las 5 de la mañana, porque estamos haciendo de acuerdo a lo normado, ¿sí? Bien, licenciada, vamos a continuar leyendo las preguntas más importantes porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Sí. La hoja de funciones vitales que se inicia en emergencia, ¿se debe continuar en los servicios o aperturar otro en el servicio al que va el paciente? Ya. Normalmente, yo lo que he observado, o sea, nosotros en emergencia tenemos un formato que incluso, si ustedes leen la norma técnica de historia clínica, bien claro lo especifica, la norma técnica, el orden incluso, y el contenido de historia clínica de emergencia y otra cosa de historia clínica de hospitalización. Está bien clara la diferencia, ¿no? Por eso incluso tiene un orden que no lo tienen los de hospitalización. 2. Lo que yo he observado ahora en la supervisión, muchas veces todo ello, todo lo que es el formato de emergencia, lo ponen en la parte baja e inician un nuevo formato completo de hospitalización, incluso un orden distinto. ¿Cuál es el parecer? Lo ideal es que siga la misma secuencia porque no es que hubo un corte de atención del paciente o un corte de sus funciones vitales. El paciente sigue siendo él y al contrario, me va a permitir visualizar qué tanto alterado estaba mi paciente en emergencia y cómo está yendo ahora en hospitalización o en el servicio X donde está, ¿no? Entonces, eso a mí me permite tener un referente de la evolución del paciente, ¿no? Pero como le digo, de lo que yo he observado durante mi trabajo en la supervisión, es que normalmente todo ello lo ponen dentro de lo que corresponde de emergencia y ponen un nuevo formato de hospitalización. Mi apreciación personal es que debería seguir por lo menos el formato de hoja gráfica para visualizar la variabilidad o la mejora o el compromiso mayor que tiene el paciente referente a su enfermedad desde que inició y cómo va evolucionando. Bien, licenciada. Otra pregunta. Cuando ingresa el paciente a la 1:15 de la mañana del día 5 de octubre y yo estoy en el turno del día 4, ¿cómo registro las funciones vitales? ¿Fecha actual o la de mi turno? Gracias. Ya. Lo que pasa es que definitivamente 00 horas de la noche es otra hora, por lo tanto hay que poner 1:15 de la mañana, ¿no? O sea, ponemos 5 de octubre, 1:15 de la mañana, porque a las 7 de la mañana, que es el otro turno, es 7 de la mañana, seguimos con las horas. Por eso es importante no solamente registrar la fecha, sino la hora, porque eso va a ser la gran diferencia de qué es lo que pasó. Y por eso le decía, cuando se pierde esa hoja, no sabemos de cuándo fue, de la mañana o de la tarde. Y si por ahí alguien se equivocó y usó el lapicero azul, peor la confusión es. Entonces debemos escribir 5 de octubre, 1:15 AM, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 7 de la mañana, paciente queda en tales condiciones, ¿no? Temperatura tal, más despierto o soporoso, paciente con mayor compromiso neurológico, etc. A las 7 de la mañana que viene la licenciada, ¿no? Paciente se encuentra en su unidad en tales 0 horas, 8 de la mañana, ¿no? Y así van las horas, ¿no? Entonces lo ideal es registrarlo, porque todo eso viene a ser la evaluación de las 24 horas del paciente. El día tiene 24 horas. Bien, licenciada. En las funciones vitales, igual usamos el color rojo y azul.
Así es. Según las normas, según la misma historia, ¿cómo se llama? Indicaciones y normas de lo que es historia clínica, incluso dice bien claro que en la temperatura, ¿no? Debe haber una raya roja que separe lo que es la normalidad y la hipertermia, ¿no? Lo febril y febril. Por eso incluso hay un servicio que es lo que yo les puse en la imagen, y que yo lo pongo de modelo porque ese servicio incluso tiene su hoja ya diseñada así, con la línea roja. La norma dice que la frecuencia cardíaca, acá está, ¿no? Este es el modelo del servicio que tiene ya diseñada, si lo mandaron a diseñar, con la línea roja que lo dice bien claro, las normas de historia clínica. Y por eso en estas hojas que nosotros rayamos manualmente con rojo, es porque ya está estipulado. Y lo único que dice que con rojo es la frecuencia cardíaca, porque lógico, el corazón es vital para saber la condición del paciente, ¿no? Si está taquicárdico, bradicárdico, ¿no? En qué condición está, que nos dice alerta, ¿no? Basta que suba un grado de temperatura, se van a alterar las demás funciones, tanto frecuencia respiratoria como del corazón. Entonces sí, la norma lo dice, lo azul y rojo. Nos comenta, fecha actual, el turno es de 7 p.m. a 7 a.m. del día siguiente. ¿Cuál sería la fecha actual? 7 p.m., 7 a.m., la fecha actual, o sea, si yo estoy entrando a 7 p.m., por ejemplo, hoy día, 5 de octubre, 7 p.m., ¿no? Pongo 5 de octubre, 7 p.m. Ya. Termino a 7 de la mañana, ¿no? 7 a.m., que yo voy a iniciar mi turno, sería ya mañana 6 de octubre, de 7 de la mañana. Entonces, a las 00 horas, como le decía, ponemos ahí 00 horas, 6 de octubre. Comenzamos 000, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 6 y 30 de la mañana, que generalmente estamos casi cerrando las historias clínicas, y a las 7 de la mañana paciente queda en observación con tales parámetros, y la siguiente que viene comienza desde el momento del reporte, yo ya estoy viendo la condición del paciente. ¿Qué pasa? Que muchas veces yo cierro mis notas como 7 de la mañana. Viene mi colega y pone 8 de la mañana. Legalmente es una hora que nadie lo vio, nadie lo evaluó, y uno dice, pero es que justo a esa hora me entregaron turno. Sí, pero basta que ya me están entregando turno, yo ya estoy viendo cómo está el paciente. Y muchas veces de repente el paciente se está moviendo, está inquieto, y yo lo estoy sujetando, lo estoy agarrando, le estoy asegurando la vía, etc. Ya le estoy dando una atención. ¿Sí? Entonces tenemos que escribir desde las 7 de la mañana que estamos recibiendo al paciente, o 7:30 de la mañana que estamos recibiendo el reporte, escribir qué es lo que estamos viendo en el paciente o cómo nos están dejando al paciente, ¿no? Bien, licenciada. Una pregunta. ¿En emergencia se audita historia clínica apenas ingresa el paciente? Sí. Por ser emergencia, por ley de emergencia, ya hace muchos años, no solamente en nuestra institución, sino en casi todos los hospitales que tienen emergencia, se trató de dar eso, lo que es la auditoría de las historias clínicas, ¿no? Tenemos una central de auditoría y de referencias en el servicio de emergencia de nuestro instituto, y más con esto de la pandemia, se comenzó bueno, mucho antes de ello, se comenzó a hacer la auditoría. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que por la misma condición del paciente tienen un alto costo, examen de laboratorio o rayos X o tomografías que deben tramitarse y deben efectivizarse, y si el paciente no tiene las condiciones o no tiene los documentos adecuados, pues ¿quién va a responder por ello? Entonces siempre se auditan. Desde hace ya muchos años que se hacen las auditorías de historias clínicas desde el momento que están ingresando. El paciente ingresa, el residente con el asistente inician la historia clínica del paciente, sí, se queda. Comienzan con todo, le dan el ticket de atención a la mamá para que se registre en la oficina de admisión, y si se le pregunta, el de admisión dice, ¿tiene CIS? Sí, señora, perfecto, váyase con auditoría. DNI del papá, DNI del niño, y se audita la historia clínica, ¿no? De modo que ya sale todo formateado, no solamente los exámenes de laboratorio, la receta de farmacia y las placas, ¿no? Para evitar pérdidas que teníamos como registro de inadecuado del CIS, ¿no? Pero la auditoría se hace tiempo de lo que es la auditoría inicial del paciente, de la historia clínica del paciente, y después la auditoría como tal cuando sale de alta, ¿no? O en situaciones muy especiales que ocasionalmente hemos tenido, o que tenemos, ¿no?
Bien, licenciado. Hay preguntas que quedarán pendientes. Interesante su tema, pero yo sé que usted gustosa las va a contestar por el correo institucional. Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, sí, perfecto. Ya, muy bien. No habiendo más preguntas, su participación, la agradecemos por ser muy interesante, la felicitamos, nos ha hecho partícipes de sus conocimientos y experiencia. Por favor, despídase de su público presente. Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes, que siempre me tienen presente, a OAIDE. Gracias, colegas, porque sin el interés de ustedes también nosotros no tenemos las ganas de avanzar. Siempre las consultas, las preguntas, ¿no? El interés nos ayudan a mejorar cada día y a investigar cada día también, ¿no? Entonces, esa es las ganas que tenemos siempre de estar avanzando en nuestra institución y enfermería, ¿no? Bienvenida a las preguntas, cualquier consulta, con mucho gusto la resolveré personalmente o a través de la página institucional. Muchas gracias por su atención. Gracias, colegas, por su participación. Les recordamos que este tema y todos los temas expuestos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos y gracias a todas nuevamente. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Muy amable.